¿por qué Dios no me bendice? Esta es una pregunta muy triste que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué a mí no me va bien como a tal o cual persona? Y a veces es como que esa persona ni siquiera conoce a Dios y le va mejor que a mí, ¿no? ¿Por qué Dios no me bendice? Aunque hay que decir que muchas cosas que no alcanzamos, por ejemplo, si tú quieres un mejor puesto en tu trabajo, a lo mejor no estás trabajando lo suficientemente bien, no te estás esforzando, no estás siendo diligente y por eso a lo mejor es una consecuencia de que en tu trabajo no haya promociones. Pero hablo más sobre las situaciones que a veces sí parecen injustas, en las que parece que haces todo bien y aún así las cosas buenas que tú esperas no llegan, o no te va tan bien como tú quisieras. Y es que el problema es que en esta generación, en este tiempo, medimos, inclusive en la iglesia, ¿no? Medimos la bendición, el éxito en cuanto a cuánto gano, qué posición tengo en mi trabajo, qué logros tengo, cuánto he obtenido, ¿no? Cuántos viajes he hecho y si no tienes estas cosas, ¿verdad? Entonces pensamos que a lo mejor es una falta de fe, ¿no? Si no tienes una casa más grande es porque te falta fe, ¿no? Te falta orar más a Dios, te falta diezmar más, no sé, muchas cosas que la gente dice hoy en día y que pues es la naturaleza de esta generación más que nunca el medir la bendición de Dios en cuanto a cosas materiales o muy superficiales. Inclusive se nos ha enseñado que como yo soy cristiano, pues a mí Dios me debería de bendecir más que a los demás, ¿no? Entonces, si como cristiano yo soy un gran empresario o tengo un gran negocio, eso significa que la bendición de Dios está sobre mi vida, ¿no? Y no hay nada de malo en eso, al contrario, yo creo que está muy bien tener metas y está muy bien tener ambiciones controladas, porque a veces las ambiciones se vuelven obsesiones y nos olvidamos de Dios por alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Todo tiene un orden, todo tiene un balance y claro que Dios quiere bendecirnos y claro que Dios quiere que nosotros seamos personas de excelencia, que si podemos alcanzar esas cosas, bueno, qué bueno, gracias a Dios. Pero nos hemos enfocado solamente en estas cosas y en una mentalidad de siempre querer estar a la cabeza. Entonces, si no estamos a la cabeza como quisiéramos, si no estamos al frente de algo grande, según nuestros conceptos de grandeza, nos sentimos que Dios no nos bendice, sentimos que no estamos siendo prosperados por Dios y porque no estamos a la cabeza. Porque no somos los grandes líderes o los grandes predicadores o qué sé yo. O como ya lo dije, los grandes empresarios, los grandes músicos, los grandes etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, está bien mejorar y buscar avanzar en la vida, pero no podemos medir la bendición de Dios solo en base en estas cosas, ¿no? En esas áreas, ¿sí? Claro que es parte de la bendición de Dios, la cuestión material, la cuestión profesional, pero hay mucho más, ¿no? Y a lo mejor tú te sientes mal porque piensas que Dios no te ha bendecido, porque a lo mejor no te consideras tú alguien que tenga grandes logros o que seas alguien importante para alguna empresa u organización o no sé cuál sea la situación. Pero déjame decirte una cosa, la Biblia nos habla de José. José era el hijo preferido de Jacob, era amado por su padre Jacob, pero era altamente odiado por sus hermanos y sus hermanos lo vendieron como esclavo. O sea, José era un joven privilegiado, consentido por su padre, tenía sueños grandes, soñaba que la luna y el sol se iban a inclinar delante de él, o sea, tenía un futuro prometedor a lo que se veía, como el que muchos buscamos tener hoy en día, ¿no? Todos queremos un futuro prometedor, en el que el dinero te dé la seguridad de una gran carrera, grandes estudios y grandes logros te den esa seguridad. Ahora, nada de malo hay en eso, el problema es que estamos buscando nuestra seguridad y pensamos que eso es el todo para Dios, ¿no? Que Dios, si Dios no nos bendice de esa manera, entonces no estamos siendo bendecidos. Y no. Entonces, ponte a pensar que este joven José de 17 años es vendido
y de repente todo el futuro y todas las garantías que él tenía, ¡fum!, se desaparecen. Y eso a nosotros nos suena como fracaso. Si conociéramos al José vendido como esclavo, hoy en día, para nosotros sería como que un ejemplo de un fracaso, ¿no? Una vida prometedora, una vida con muchas garantías, pero que pues el fracaso tocó la puerta y pues lo veríamos hasta con lástima y como que, pues qué potencial desperdiciado, ¿no? Ahora, desde ser una persona de mucho estatus, de ser una persona muy privilegiada, ahora es un simple esclavo. Y el problema es que nuestra escala de valores no es como la de Dios, ¿sí? Porque esa situación de fracaso aparentemente no era fracaso para Dios, no. De hecho, cuando estamos leyendo esta historia, nos es muy difícil ver esto como una situación de bendición. Porque en apariencia no lo es. En apariencia José no estaba siendo bendecido. Esto era un fracaso, era una pérdida ser vendido como un esclavo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, te das cuenta que Dios dice que Él bendijo. La Biblia dice que Dios bendijo a José en casa de su amo el egipcio. O sea, siendo él un esclavo, él era un esclavo bendecido. No era un rey bendecido, no era un gran empresario bendecido, no era ya un hijo preferido bendecido o un gran, no sé, gran artista, gran personaje, gran personalidad del mundo bendecido. No, dice la Biblia que él era un esclavo bendecido. Él estaba como esclavo en la casa de su amo el egipcio y Dios lo bendijo. Entonces, te das cuenta que a veces buscamos las posiciones más encumbradas y vamos buscando los logros más grandes y creemos que ahorita donde estamos, Dios no nos está bendiciendo. Pensamos que, híjole, es que ahorita Dios no me está bendiciendo porque no estoy en el puesto que yo quisiera, no soy la persona que yo quisiera, no tengo las cosas que yo quisiera, no he logrado los éxitos que yo quisiera y por eso no me puedo considerar bendecido. Y no, la Biblia dice aquí que en el lugar en el que estás, tú eres bendecido. No necesitas una posición, no necesitas tener grandes logros, porque a veces más bien estamos distraídos de las cosas que no tenemos y nos estamos perdiendo de vista las cosas que sí tenemos, las cosas que Dios sí nos ha dado. Entonces, en lugar de ver lo que no tenemos, hay que ver lo que sí tenemos, lo que Dios sí nos ha dado y que es una bendición. El sol sale sobre buenos y malos y Dios es bueno con todos. Dios siempre nos bendice. No importa quiénes seamos, no importa en qué posición estemos, Dios siempre nos bendice. Ahora, por si fuera poco, volviendo a la historia de José, después de ser un mayordomo, un esclavo bendecido, dice la Biblia que él fue fue tratado de seducir por la esposa de su amo. Y José huye y no peca. Él decide, no, yo no voy a pecar, yo no me voy a acostar con esta mujer porque es pecado, yo no puedo pecar contra Dios. Y hace lo correcto, y por hacer lo correcto es echado en la cárcel. Y volvemos a preguntarnos, ¿cómo es posible? Esto no es una bendición entonces, porque él hizo lo correcto y le fue peor. Esto no es una bendición. Y en nuestra perspectiva, nuevamente, ahora, si ya conoces la historia de José, bueno, tú puedes decir, bueno, sí, pero yo ya sé en qué acaba la historia de José. Sí, pero en el momento no pensamos que eso es una bendición. Hay momentos en nuestras vidas en los que nosotros no conocemos el final, solo Dios lo conoce. Pero en el momento nos pasan cosas por hacer lo correcto y parece que la bendición se aleja, más que acercarse, se aleja porque hicimos lo correcto. Y en nuestra perspectiva nuevamente es un no es una bendición lo que me está pasando porque no estoy donde yo quiero estar, porque no tengo lo que yo quiero tener. Pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia nuevamente dice que José fue echado a la cárcel, pero que aún así Dios estaba con José. En el lugar más oscuro, en la cárcel, José ahora era un preso bendecido. Era
un reo bendecido. Entonces, la bendición de Dios no estaba limitada, porque la bendición de Dios no depende del lugar, ni de la posición, ni de tus logros o tu éxito. La bendición viene de Dios. Dios te bendice siempre. Si llegas a ser el gran artista, el gran empresario, el gran escritor, el gran productor, no sé, lo que quieras, qué bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios porque pues Él nos da todo para que podamos llegar a ser lo que queremos ser, si está en su voluntad, ¿no? Pero si no, también gloria a Dios porque sigues siendo bendecido. Tienes trabajo que muchos no lo tienen, tienes salud que muchos no la tienen y aún si Dios te la quita, bueno, siempre Dios tiene un propósito y siempre, aunque estés enfermo, como te lo acabo de decir, Dios bendice en los lugares más oscuros. Dios bendijo a José en la cárcel, ¿sí? En medio de las peores personas, de los reos, de personas que sí habían cometido crímenes, en una mazmorra toda oscura y toda llena de humedad, ¿no? Dios bendijo a José en el lugar más oscuro. Dios está contigo, no importa quién seas, qué tengas, qué logros tengas. Dios está contigo y te bendice siempre. Dios te puede bendecir como un gran jefe o empresario o artista o lo que sea, sí, pero también te puede bendecir como un trabajador diligente, humilde, como un siervo. Y de hecho, uno de los títulos de Jesús es el siervo de Dios. Jesús se identifica como un siervo. Y él siempre que hablaba con los discípulos, él les decía, no busquen la mayor posición. Porque el que quiera ser mayor de ustedes, tiene que ser el siervo de todos. Entonces, ¿te imaginas? Dios no está como que, es que... No eres el gran empresario, no te puedo bendecir. No, Dios te está bendiciendo siempre. De hecho, como ya lo dije, a veces perdemos de vista lo que tenemos por estar distraídos con lo que no tenemos. No agradecemos lo que tenemos por estar afanados por lo que no tenemos, ¿sí? Entonces, Dios quiere que aprendamos a que podamos poner atención a las bendiciones, a veces a las pequeñas bendiciones que parecen pequeñas, pero nunca es pequeño. Nada de lo que viene de Dios es pequeño. Todo es muy grande, porque realmente no merecemos nada. Si sientes que no has logrado nada en la vida, solo ponte a pensar que todo gran plan y bendición de Dios comenzó en el lugar menos pensado. Jesús no nació en un palacio, ¿no? Sino en un pequeño pesebre desconocido, en el que solamente algunos magos, sabios del oriente y pastores supieron dónde estaba, y un rey, pero que quiso matar a Jesús cuando supo dónde iba a nacer, ¿no? Entonces, la salvación universal de todo el mundo nació en un pesebre, pequeñito, ¿verdad? No nació en el gran lugar. Entonces, la próxima vez que no te sientas bendecido, mira al cielo, ¿no? Respira, siente, ve, huele, toca, saborea. Todo eso es bendición de Dios. Cuando pasas tiempo con tus amigos, con tu familia, no sé, hay tantas cosas por las que puedes agradecerle a Dios para darte cuenta de que estás engañado si crees que Dios no te bendice. Dios te ha bendecido mucho más de lo que pudieras merecer. Mucho más de lo que yo pudiera merecer. Porque al final tú y yo no merecemos nada. Y la bendición de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con que Dios es bueno. Y tiene que ver con su gloria. Nada más. Te vas a dar cuenta que eres bendecido enormemente. Y aún, si no tuviéramos nada, pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. ¿Por qué Dios no me bendice? Esa es una mala pregunta, una pregunta necia, porque Dios siempre nos bendice.